desde el principio del programa que hoy se cumplen 20 años de la elección o de las elecciones federal y locales del 6 de julio de 1997, unas elecciones que a mi juicio representaron un parteaguas político en México por muchas razones, porque se eligió por primera vez un jefe de gobierno en la Ciudad de México. Platicamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hace rato, también porque el PRI perdió la mayoría por primera vez en la Cámara de Diputados. Asimismo, ese día perdió las gubernaturas de Nuevo León y de Querétaro. Pero creo que una razón que vale la pena destacar es que por primera vez las elecciones en México tuvieron como árbitro a una institución de ciudadanos, el Instituto Federal Electoral, encabezado entonces en su Consejo General por José Woldenberg. Lo tengo en la línea telefónica y se lo agradezco. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días Pascal, gracias por la invitación y es un gusto estar con tu auditorio. Bueno, ¿qué representa para ti este 20º aniversario de aquellas elecciones? Bueno, como bien decías, en esas elecciones se presentaron varias novedades que tú ya has enumerado, las elecciones en el Distrito Federal, que como no había instituto local, las organizó el IFE, y en efecto que por primera vez en la Cámara de Diputados ningún partido político tuviera mayoría absoluta, lo cual a partir de esa fecha y hasta ahora ha obligado a los diputados de las diferentes bancadas a negociar cualquier proyecto de ley, cualquier proyecto de modificación de la Constitución, han obligado a negociar la ley de ingresos, el presupuesto e incluso la conformación de una comisión. Es decir, modificó la mecánica de trabajo en aquel entonces de la Cámara de Diputados y ya en el año 2000 también la del Senado. Pero creo que lo más relevante es tomar conciencia de que se trató de la desembocadura de un proceso muy largo, es decir, de 6 reformas político-electorales consecutivas que se iniciaron precisamente 20 años antes, es decir, en 1977, con la primera reforma que permitió la incorporación de fuerzas políticas hasta entonces marginadas del mundo institucional electoral y que modificó la fórmula de integración de la Cámara de Diputados. Pero por supuesto no se trata de reconstruir todo ese proceso, pero sí de decir que un año antes, en 96, quizás se realizó la reforma político-electoral más profunda que hasta ese momento había vivido México. Sin duda, y creo que la creación, bueno, el IFE ya existía, pues, pero se logró la ciudadanización plena con un Consejo General que duró 6 años y al que le tocaron esas elecciones, las de 97 y luego, No, fueron 7 años. perdóname, 7 años, tienes toda la 7. razón, 96 a 2003, ¿verdad? Exactamente. Correcto, y les tocaron las elecciones federales de 97, de 2000 y también Del 2003. y las de 2003, 3 procesos electorales. ¿Cómo verías la evolución política del país en estos 20 años, Pepe? Bueno, yo digo que en estos 20 años en materia política ha habido avances que están a la vista. Transitamos de un sistema de partido casi único, como lo denominó algún expresidente, a un sistema de partidos plural y competitivo. También pasamos de elecciones sin competencia, donde ganadores y perdedores estaban predeterminados, a un sistema electoral realmente competido. Y esos dos procesos, la de la construcción de un sistema de partidos equilibrados y de elecciones cada vez más competidas, pues modificó todo el mundo de la representación. Digamos, en los años 60, 70, todavía los 80, pues ese mundo de la representación era habitado casi por una sola fuerza política. Hoy, sin embargo, pues ese mundo de la representación es plural y lleno de pesos y contrapesos. Hay quien dice que se trató solo de un cambio de carácter político, de carácter electoral, pero creo que quienes eso afirman no se hacen cargo de la centralidad que tiene lo electoral, porque una vez que eso sucedió, incluso las instituciones del Estado se modificaron. Pasamos de una presidencia casi omnipotente a una presidencia acotada por otros poderes constitucionales.
de un Congreso que en lo fundamental estaba muy atado, incluso subordinado al presidente, a un Congreso que tiene su propia mecánica, de tal suerte que ahí creo que hay avances importantes y avances que habría que ponderar. Sin embargo, hay que decir, pues hay un enorme hartazgo, un enorme mal humor público, un proceso de descrédito progresivo de las instituciones públicas, y eso me preocupa. Y creo que los nutrientes fundamentales de ese desencanto pues tienen que ver con la corrupción que queda impune, con la espiral de violencia que se ha desatado en el país, con una economía que no crece con suficiencia y que hace que el futuro de las generaciones jóvenes se vea excesivamente nublado. Y creo que en el fondo de todo eso también está nuestra ancestral desigualdad, es decir, una sociedad pues que difícilmente puede cohesionarse, puede integrarse con las oceánicas desigualdades que la cruzan. Entonces, pues son 20 años, insisto, de avance político democratizador, pero al mismo tiempo en un contexto muy adverso. Yo recuerdo el ambiente pues de mediados de los años 90 y cuando comenzó esta negociación que derivó en la reforma política de 95-96 y recuerdo bien que mucha gente se expresaba en el sentido de que este país tenía enormes posibilidades y una vez que llegara la democracia, muchos de los problemas se resolverían, pero quizá hay cierta injusticia en pedirle cosas a la democracia para las cuales la democracia no sirve o no es ese su propósito. No sé qué piensas al respecto. Creo que tienes toda la razón. Es decir, se vio a la democracia como una especie de llave que todo lo solucionaría, que abriría todas las puertas. Yo creo que la democracia nos está ayudando a varios asuntos que no son menores. Por ejemplo, a la convivencia y competencia de la diversidad política en términos pacíficos e institucionales. Y eso está a la vista. Creo que la democracia nos está ayudando para, digamos, los fenómenos de alternancia, para castigar y premiar gobiernos a través de una fórmula participativa. Creo que la democracia nos ha educado a todos a que vivimos en un mundo donde no existe una sola opinión, un solo ideario, una sola ideología, un solo interés, y que las sociedades modernas están condenadas a vivir en ese marco de pluralidad y que ese marco de pluralidad es una riqueza para la sociedad. Es decir, en ese sentido creo que la democracia está dando sus frutos, pero en efecto hubo quien pensó que una vez desmontada la estructura autoritaria y construida una germinal democracia, pues todo lo demás caería por su propio peso. Y no, creo que se requieren políticas específicas para cada uno de los problemas. Es decir, si queremos que nuestra economía crezca, se requieren políticas para fomentarla. Si queremos además una política redistributiva, esta no caerá del cielo, hay que construirla. Si queremos acabar con la corrupción, pues es necesario llevar a cabo una serie de medidas pues que nos lleven precisamente a abatir ese flagelo. Y así se podría seguir enumerando temas, no sé, desde la basura, el tráfico, lo que se quiera. Es decir, no existe una varita mágica, ni una sola causa de nuestros males. Son muchas las causas de nuestros males y en ese sentido, pues así como hubo una política que fue construyendo un cambio en materia política con la incorporación primero de partidos políticos a los que se tenía marginados del mundo institucional, luego creando instituciones como el IFE primero, INE y el Tribunal Electoral, luego preocupándonos por las condiciones en las que transcurría la competencia y tratando de generar un piso de equidad. Así es necesario construir políticas específicas para cada uno de nuestros problemas. Y como dices, buena parte de este sentimiento de insatisfacción, de frustración, muchas veces se enfoca hacia el sistema de partidos, hacia las instituciones electorales. Son las que reciben buena parte de estas quejas.
Sí, a mí a veces me preocupa que no seamos capaces de distinguir al niño y a la bañera y que acabemos tirando junto al niño y al agua sucia. Es decir, no hay democracia sino un sistema de partidos, lo cual no quiere decir que nuestros partidos, los partidos realmente existentes, no tengan una serie de problemas, no estoy negando eso, pero para que exista democracia se requieren partidos y a veces yo oigo discursos que piensan que se podría sustituir a los partidos políticos, que se podrían desterrar a los partidos políticos y eso me preocupa porque para que exista democracia se necesitan partidos, se necesitan políticos, se necesitan gobiernos y se necesitan congresos. Y por desgracia, el aprecio público sobre los políticos, sobre los partidos, sobre los congresos, sobre los gobiernos es muy bajo. Entonces, claro, hay una responsabilidad de todos estos actores, pero a veces de manera inercial se les culpa incluso de asuntos de los que no son responsables. José Woldenberg, siempre un gusto platicar contigo. Muchas gracias por estos minutos. El gusto fue mío, Pascal. Te mando un abrazo y un saludo a tu auditorio. Igualmente, Pepe, gracias. Hasta luego.